Buenos días a todos los amigos que se conectan a esta transmisión del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico, que los saluda Juan Pablo Mestre en la mañana de hoy, 14 de noviembre, en la 16ª sesión de clausura de este semestre 2020-02 de la Cátedra de Historia Institucional del Departamento del Atlántico, Atlántico Barranquilla. En la sesión de hoy, además de contar con la habitual participación del historiador Jorge Villalón Donoso, contamos con la participación del politólogo argentino Horacio Godoy. Entonces, le damos paso a Jorge y le damos paso a nuestro invitado de la mañana de hoy, profesor Horacio. Profesor Jorge, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta transmisión. Bien, gracias Juan Pablo. Entonces, Horacio Godoy, ¿cómo estás? Bien, Jorge, gracias por la invitación. Primero voy a hacer algunos anuncios. Final de este semestre, ya para las personas que por primera vez nos escuchan o están lejos. Esta es una actividad del Archivo Histórico del Atlántico que forma parte de una asociación público-privada de Colombia de los años 90, hace como 30 años ya casi, que se llama Corporación Cultural Luis Eduardo Nieto Arteta, que está en el centro histórico de la ciudad, a orillas casi del río, del antiguo puerto, en fin. Entonces allí la vieja aduana, que fue construida en el año 1921, se recuperó y ahora ahí está la biblioteca del Caribe más importante, creo yo, salvo que alguien me desmienta, y además es pública y con todas las comodidades y con personal que te atiende, es decir, es un lugar digno de visitar. Y ahí dentro, ahí está la biblioteca piloto, está la galería, está el Archivo Histórico del Atlántico, y entonces desde 2013, desde 2013, en agosto, que comenzamos con Adelaida Sundís Nájera, en ese momento directora del Archivo Histórico, y con Alexander Vega Lugo iniciamos esta aventura, que ya estamos, vamos para los 8 años, ya hicimos una octava. Pues de charlas, comentarios, cursos, etcétera, un trabajo no solo de exposiciones, sino que de investigación también, el que se llama la Cátedra Atlántico Barranquilla, para sacar a Barranquilla de, digamos, pues, de su aislamiento, para que el Atlántico mire hacia el sur del Atlántico, porque Barranquilla es cabecera de municipal, pero también departamental. Son 21 municipios, 23 municipios, perdón, y entonces los 22 otros municipios también son integrados. Y son una secuencia de conferencias, a veces con invitados, o sea, son 7 años de historia, y tratamos de cubrir geografía, medio ambiente, los habitantes antes de los españoles, que son unos 5.000 años de historia, luego los últimos 500 años, claro, más intenso, descubrimiento, conquista, época colonial, surgimiento de los pueblos estos, y independencia, siglo XIX, entonces siglo XX, en fin, esos son, y vamos variando cada vez, siempre tenemos invitados, entonces en esta oportunidad, pues, no vamos a hablar de historia, porque vamos a intentar hablar del futuro. Yo no me siento competente para hablar del futuro, porque yo aprendí a hablar del pasado. Historia, ¿no? Con libros, con textos, con pensadores, etc. Pero hablar del futuro me queda muy complicado. Y con Horacio Godoy ya me olvidé cuántos años, más de 10 años, que estamos compartiendo en la Universidad del Norte, fuimos compañeros también de oficinas y cercanas, una gran amistad. Horacio Godoy es de Mendoza, en donde se produce, se siembra y se cultiva uno de los mejores vinos del planeta, ¿no? Aunque los chilenos no son malos, los de California, los de España, los italianos, sí, pero Mendoza para vinos es algo especial. Entonces él también vivió en Chile un tiempo de joven, ya, porque el padre fue un gran personaje, nada menos que el director de la Flaxo cuando estaba en Chile, hasta el 70, ¿no? Y después ya evolucionó, creo que está en Ecuador ahora. Estudió en los Estados Unidos y también él tiene familia con una persona periodista muy
importante de Colombia, y hemos compartido muchos años todas las ideas, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, pero en las esenciales sí estamos de acuerdo. Ya, ese es Horacio Godoy y estuvo en Londres algunos años, los últimos 4 años creo que tuvo una estadía en Londres, y está de regreso ya hace más de un año y sigue en la Universidad del Norte, en los posgrados, ¿no? Y ciencias políticas. Entonces, esa es la cosa. Entonces, la modalidad es que por 6 temas y por cada tema, esto lo hemos trabajado en estos últimos años, de manera que al hablar del futuro del Departamento del Atlántico, ¿ya? Bueno, ahí van a ir saliendo las cosas, no cosas teóricas, pues que no, hay que mencionarlas solamente, las personas, la predicción en historia solamente es posible en la época moderna. Los griegos, para resumir, no pensaron nunca en predecir el futuro, nunca. El alma inmortal, la gente, Sócrates se moría y se iba a encontrar con los amigos en un lugar muy agradable. Los cristianos sí introducen ya la posibilidad de predecir el futuro con el apocalipsis final que todos conocen occidental. O sea, para los cristianos sí hay un final de la historia, ya está escrito, ya hay que esperar nomás, pues, que, como dicen, que nos pille confesados, ¿no? Y luego, entonces, en la Edad Media eso se quedó quieto y se siguió transmitiendo la misma idea. Pero en los últimos 500 años en Europa, una serie de eventos de autonomía de la conciencia, Lutero, Copérnico, en fin, Descartes, y finalmente en el siglo XVIII surge una nueva visión de la historia que también no pretende decir el futuro, pero sí hacia dónde vamos. Y ese es especialmente Rousseau, Kant y luego Hegel de una manera distinta. Cada uno se supone que vamos avanzando en lo que se llama la modernidad desde el punto de vista de la convivencia humana. Hay una modernidad también de relación del hombre con la naturaleza, que es Descartes, y la autonomía de la conciencia de Lutero, que es la funda Lutero. Entonces, pero en el siglo XX hay una involución, ¿cómo se dice? Hay como una actitud crítica frente a eso, sobre todo Heidegger, Gadamer, los filósofos alemanes y sobre todo los franceses, ¿no? Que dicen, no, lo que es la modernidad está agotada, de alguna manera se habla de posmodernidad, etc., ¿no? Y ahora entonces estamos en una situación muy particular. Entonces lo que vamos a hacer es, les voy a leer primero los 6 puntos para que ustedes se vayan orientando. El primer punto, que son afirmaciones que hace Horacio. Entonces, Barranquilla, el Departamento del Atlántico, como parte integrante de la nación y del Estado colombiano, y así lo será en un futuro. ¿Sí? Es decir, para las personas que me están escuchando, ya es una afirmación sujeta, por supuesto, a debate y a cuestionamiento. Es decir, Barranquilla y el Departamento del Atlántico forman parte integrante de la nación colombiana, y así lo será en el futuro. Dos, Barranquilla pertenece al Gran Caribe, no solo por su historia, sino por lo que se vislumbra en el futuro también. 3, la necesaria inserción en este mundo caribe no es solo en lo económico, sino que incluye otros aspectos. 4, la inserción en el Gran Caribe significará además el contacto con Estados Unidos, Brasil y China. 5, Barranquilla como ciudad global exige al menos 3 cosas: buenas instituciones públicas y privadas, altos niveles de educación en cobertura y calidad, y un buen funcionamiento urbano. Y 6, pensar, imaginar, debatir y hacer. Y la importancia, se destaca la importancia de la política en el devenir de la nación, de la región y de la ciudad, entendiéndose por política, no... que también es bueno presentar candidatos o organizarse en partidos políticos, no, de proyección hacia la polis, que la polis tiene ya bastantes habitantes, Barranquilla y el Atlántico, como somos casi 3 millones de habitantes, proyecciones en la polis, en ese sentido hablo de políticas, ¿sí? Ya, entonces eso es, vamos a mostrar primero unas imágenes evocativas, ¿no?
¿sí? Ya te voy a dar la palabra, ya ahora. Ese es nuestro planeta agua, la Tierra, foto del 72, ¿sí? Entonces, esa es otra imagen que vio el filósofo Heidegger, que dijo de una manera irónica, poco antes de morir, dijo, ¿para qué se necesitan bombas atómicas? Sí, dijo, ¿no? Y esa es entonces las tres dimensiones que conocemos ya, eso es nuestra época, ¿no? Ya estas imágenes señalan un nuevo comienzo. Bien, entonces, ese es el primer punto. Sí, la afirmación de Horacio. Porque sabemos, y gente muy respetable, muchos amigos míos, conocidos míos, académicos, siempre están pensaron en algún momento, no sé, es una cosa de hacer como Panamá. Un académico dijo alguna vez en la Norte, importante académico, dijo, debimos habernos separado junto con Panamá, nos iría mejor. Y se formó un debate muy enriquecedor. Eso fue en la Universidad del Norte, ¿no? No quiero decir los personajes, pero fue algo apasionante, como una hora hablando de esa especulación. Para Horacio no, para Horacio eso no está en cuestión. Somos colombianos y así lo será en el futuro. Horacio, quiero que fundamentes entonces, bienvenido pues a este público virtual en esta oportunidad para tratar el primer tema de esta mañana. El micrófono hay que ponerle un doble clic. Horacio, ¿me escuchas? Horacio, hay que ponerle ahí. Sí, ahora sí. Bien, bueno, buenas tardes. Bienvenido a todos. Gracias, Jorge, por la invitación. Siempre me sorprende que me sigas invitando hasta, pero te lo agradezco en el alma. Bueno, yo siempre empiezo con una queja. Es una queja que siempre le hago a Jorge. Que Jorge se la pasa hablando de lo que pasó y después me pone a mí a hablar de lo que no pasó todavía. Como si se pudiera hablar del futuro. Yo no creo que nadie tenga la bola de cristal, ni nadie sabe qué. Entonces, el desafío para mí me parece una cosa muy, muy chévere de Jorge. El desafío que plantea Jorge es, ok, ¿cómo pensar el futuro? Si bien no podemos predecir el futuro, podemos pensar sobre el futuro. Y Jorge tiene fundamentos filosóficos muy sólidos con respecto a esto. Es de que cómo podemos pensar. No todos se preocuparon por el futuro. Incluso los cristianos solucionaban el tema como diciendo, bueno, en el mundo de los cielos, del reino de Dios, todo será mejor. Pero dividían tajantemente en la teoría de los dos reyes, las dos espadas de los dos reinos, Séneca y San Agustín, el mundo de los hombres y el mundo de Dios. El mundo de Dios es perfecto, el mundo de los hombres no vale ni la pena preocuparse porque es corrupto por naturaleza. Entonces no se interesaban mucho en el tema. Los modernos empiezan a preocuparse por el tema y después los postmodernos dicen que están perdiendo el tiempo, que probablemente tienen razón. Entonces, ahí no hay mucho argumento. Pero la idea de pensarnos a nosotros mismos tiene idea, porque hay cosas que pueden ser racionalistas, pero que son más o menos lógicas. Si nosotros decimos, yo quiero llegar al norte, pero voy caminando hacia el sur, yo puedo saber con cierta certeza de que jamás voy a llegar al norte porque estoy yendo hacia el sur. Si yo quiero ser deportista, pero me tomo una botella de vodka al día, seguramente no voy a rendir mucho. Entonces yo puedo saber de que si lo estoy haciendo me lleva hacia donde quiero ir. Y esto presupone una cosa importante, que es saber a dónde quiero llegar.
hacia dónde quiero ir. Yo sé que Jorge tiene enormes críticas y hemos tenido discusiones sobre el concepto de progreso, pero de alguna manera nosotros nos trazamos metas y decimos, bueno, yo quisiera llegar a tal cosa y para llegar a eso necesito hacer A, B o C. Y eso es, yo quiero tener una vejez feliz. Bueno, necesito asegurar mi salud, asegurarme de que estoy comiendo bien, de que me estoy cuidando, que estoy haciendo ejercicio, de que estoy llevando una vida sana. Puede que me muera me atropelle un bus en la esquina, está bien, yo no tengo control sobre eso. Puede que igual me agarre el virus o cualquier otra enfermedad, pero las probabilidades son, por lo menos, son más grandes de que si yo estoy haciendo todo lo contrario y estoy obeso y no me muevo, no hago ejercicio, etc. Entonces, hay relación entre lo que hacemos y a lo que vamos a llegar, y hay una idea, y si hay una idea de a dónde queremos llegar, entonces eso nos traza como alguna cosa como para pensar. Entonces, lo importante para mí es cómo pensamos, cómo nos pensamos. Y esto es complicado, porque pensar no significa cómo llegamos a consensos, cómo nos pensamos colectivamente, hacia dónde queremos llegar colectivamente, qué tan de acuerdo estamos en para dónde ir, o estamos en desacuerdo. Y ese es un proceso netamente político. Entonces la pregunta es muy política, por lo menos desde como lo planteo yo, y la pregunta es no sobre cuál es el futuro, sino cuál es el futuro que nosotros deseamos o queremos. Bien. Entonces, ese es el punto. Entonces, para pensar sobre cómo pensamos el futuro, yo creo que hay que trazar unas líneas que nos dicen primero, bueno, quiénes somos, a empezar. O sea, ¿dónde estamos hoy? ¿Y quiénes somos hoy? Entonces, y esto es interesante, el desafío que plantea Jorge, es que se refiere a Barranquilla específicamente. No está hablando de Colombia. Y esa es una discusión también que hemos tenido con Jorge, y Jorge está básicamente de acuerdo algunas veces, que es que Barranquilla es Colombia. Barranquilla está dentro de Colombia y todo lo que suceda para Barranquilla no lo podemos pensar en ausencia de qué es lo que sucede en Colombia. Entonces, el futuro de Barranquilla está atado en gran medida al futuro de Colombia. Puede que a Colombia le vaya muy bien en el futuro y a Barranquilla no. Eso es una posibilidad. Pero es medio difícil que a Barranquilla le vaya muy bien y a Colombia le vaya mal. ¿Sí? Entonces, para que a Barranquilla le vaya bien, Colombia tiene que hacer algunas cosas para que le vaya bien a Colombia y después hacer cosas para que le vaya bien a Barranquilla. Son dos cosas que pueden estar... pero una sí depende, una es muy dependiente, que es que Barranquilla es Colombia y por lo tanto necesita que a Colombia le vaya bien. Y para poner solamente dos ejemplos de lo que estoy queriendo decir, uno es, Barranquilla no tiene moneda. La moneda es el peso colombiano. Entonces, la economía colombiana de Barranquilla depende del valor de la moneda colombiana. Entonces, eso es una cosa. Y la otra cosa, entonces después hay temas de distribución interna, todo eso ya son otros problemas, pero en general a Colombia le va bien. Ahora, hay unos que plantean, bueno, pero que a Colombia en los últimos 100 años le fue bien, pero a Barranquilla no le fue tan bien.
Entonces, bueno, ese es un problema distributivo y sí, también es un problema político y esto vale la pena también discutirse, pero depende de Colombia. O sea, Barranquilla tiene que pensarse adentro de Colombia y el futuro de Barranquilla está dentro de Colombia. Yo no sé si a principios del siglo XX, cuando se separó Panamá, Barranquilla o la costa tuvo la opción de separarse o no. Creo que es fantasía, creo que nunca ni siquiera se planteó. Jorge, tú sabes que yo. Pudo haber sido de que si nos separábamos en ese momento nos iba mejor, nos hubiese ido mejor, no lo sabemos. Hoy en día, todos los proyectos como región Caribe y la regionalización no apunta hacia una autonomía o independencia de Colombia, apunta a una renegociación de la relación del Caribe con la nación. Eso está perfecto, eso me parece muy interesante, pero no va en dirección de autonomía o de independencia, especialmente. Sí, tú estás enterado, Horacio, sí. Tú estás enterado, pues, te enteraste, ocurrió en medio de muchos hechos políticos y tantos conflictos que hay, pero se logró en el gobierno actual, bajo el liderazgo de ex gobernador Eduardo Verano de la Rosa, se logró que la Presidencia de la República, el Ejecutivo, firmara un documento reconociendo la región administrativa de planificación, que esa firma significa ratifica lo que tú estás diciendo. O sea, el movimiento regionalista, con la firma de ese documento, sin dinero todavía y sin mayores detalles, pero sí, por lo menos se reconoce que en algún momento determinado lo que se dijo en la Constitución del 91 se va a ir realizando. O sea, sí se ha legalizado la idea de que la planificación del desarrollo se haría en la región misma, en una administración, en algunas instituciones que me imagino que se están creando, ¿no? Entonces yo hace rato que no hablo con el líder de eso, que es Eduardo Verano, pero cuando vi la noticia dije, bueno, se ha avanzado un poco. Interesante, lo que tú dices coincide con el movimiento regionalista, digamos. Bueno, pero sí y no. Y en esto quiero ser un poco controversial. Yo creo que sí lo hace, y por supuesto que la región Caribe es bueno que tenga mejor capacidad de planeación y de pensar, que sí. Pero no lo hace en el sentido de que el problema de la región no es pensar, aparte de pensarse a sí mismo, el problema es qué le está aportando, por ejemplo, Barranquilla a la nación, al desarrollo de la nación. Bien, ¿cómo piensa Barranquilla una Colombia que sea buena para Barranquilla, pero que sea Colombia, no Barranquilla? Pensar solo en el interés nuestro para ver qué le pedimos a Bogotá y qué le sacamos a Bogotá, me parece un planteamiento errado, necesario, pero errado, porque lo que hace falta es pensar en el todo. Dentro del todo, ¿cómo construimos un todo que sea justo y equitativo y beneficioso para todos? No solo para mí. Es que si lo que creo es que solamente qué es lo que necesito yo y necesito que me den esto y yo quiero esto, estoy pensando solo en mí. No estoy pensando en todos. Es como que el padre que tiene buen carro, que come bien, que toma buen trago y mantiene a toda la familia con hambre. Eso vos dirías que es un mal padre, porque no está pensando en la familia, está pensando en el mismo, es un egoísmo. Entonces, de alguna manera, hay que evitar que esto, que comparto lo positivo que mencionas tú, pero que se convierta en una cosa solamente de, bueno, ¿qué es lo que quiero yo? Yo tengo hambre, yo tengo estas necesidades, yo tengo esto y que Bogotá me dé.
pero estoy pensando a Bogotá como es mi papá que me tiene que alimentar y no como que yo soy parte de Bogotá. No, yo creo que eso se ha conversado y la cifra, el doctor Meisel y Sí, Bonet, pero todos están pensando en qué es lo que le debe Bogotá a la costa. Bueno, Pero no en qué contribución hace la costa a Colombia, no a Bogotá, a Colombia. no, pero somos la quinta parte del territorio aproximadamente. Bueno, pero somos la quinta parte del territorio, producimos la quinta parte de la riqueza. Ya habría que hablar con los economistas, pero Bueno, ellos la quinta parte del territorio de Colombia, pero no somos la quinta parte de los médicos, de los ingenieros, de los... ¿Cuál es la contribución de la costa real a Colombia? Y no solo, y yo creo que es mucha, y en muchos aspectos sí lo es, pero y hay muchos costeños que sí han trabajado para pensar Colombia en su totalidad. Pero me parece que desde Barranquilla yo noto como un encierro que puede ser peligroso. Por eso siempre me gusta partir con este punto de decir, bueno, no nos olvidemos de que somos Colombia y tenemos que pensar en el futuro de Colombia, porque eso va a ser también nuestro futuro. Sí, solamente voy a agregar que la argumentación que he escuchado yo, pues, en los 35 años que estoy aquí en la academia en Barranquilla, es el reclamo, dicen, es una estadística. Ya en el siglo XX, pues, la repartición de la riqueza nacional, siendo nosotros la quinta parte del territorio y el 20% de la población también, quinta parte, recibimos menos que eso en la repartición. No es que se quiera todo para... yo creo que ese argumento es históricamente válido. Ahora, las razones por las cuales la región Caribe, cuánto está aportando al conjunto del 100% de la riqueza colombiana, y a la hora que Bogotá reparte las regiones, le da más a Antioquia o más a otro, o a mismo Bogotá. Ese es el argumento, pero nunca he escuchado yo el argumento, el extremo, de decir, no, todo para acá, de papá Bogotá. No, yo creo que ese reclamo es justo, en el sentido de decir, si vamos a repartir lo que es de todo, más o menos equilibrado, o sea, no el % sino, digamos que el 18%, algo aproximado, pero no como ha sido en el siglo XX. Es decir, ¿por qué perdió la costa Caribe en el siglo XX? Hay varios textos, sobre todo de la gente del Banco de la República. Pero bueno, sí, Horacio, yo estoy en ese sentido de acuerdo contigo. Claro, yo estoy de acuerdo con eso y eso es muy valioso, los trabajos del Banco de la República, los trabajos de Bonet o de Meisel, que sí. Pero el tema para mí está en que y lo que estoy diciendo es que si queremos pensar el futuro, tenemos que pensar el futuro de Barranquilla adentro de Colombia. Y por lo tanto concentrarnos también en ver primero cómo mejoramos el tema más equitativo de la distribución, porque la costa no es el único región que sale perjudicada en ese análisis. La mayoría de las regiones salen del país. No, pero se llama Colombia, país de regiones. Lo bonito es que la mayoría de las regiones salen lo mismo. El movimiento regional de acá dice Colombia, país. Es lo que es el oriente colombiano, etcétera. Entonces, la coca ayuda un poco a redistribuir mejor el asunto, incluso en la costa. Entonces, pero Colombia es el punto, para mí es lo importante de Barranquilla, porque una cosa que a mí siempre me sorprendió en Barranquilla, especialmente en las clases de posgrado, por ejemplo, de estudios políticos, es cómo se discuten Barranquilla como si no fuera Colombia, como si fuera independiente de Colombia, como que si no importa lo que pasa en Colombia, lo importante es lo que pasa en la política local. Y eso me parece como un problema, y yo siempre peleé por ese enfoque.
no nos podemos olvidar de Colombia. Bien, pasemos al punto siguiente para ir hilando la cosa. Nuestro enemigo es el tiempo, como decía. ¿No? Ya, el punto 2 dice, Barranquilla pertenece al Gran Caribe, no solo por su historia, sino porque lo que se vislumbra en el futuro. ¿No? Ahí está. Esa es la afirmación que tú haces. Ahí está la imagen. Bueno, esa imagen es excelente porque te muestra dónde estás. Entonces Colombia es un país, siempre todos los historiadores lo han definido como un país andino. Colombia se definió a sí mismo y se vio a sí mismo como un país andino. Su referencia es el sur más que el norte, salvo Estados Unidos, por supuesto, pero nunca miró ni tuvo una política clara hacia el Caribe, ni ha tenido nexos con el Caribe. Pero Barranquilla está en el Caribe. Y por lo tanto, la cercanía de Barranquilla, no solamente con Panamá y Centroamérica, sino especialmente con Venezuela y con el Caribe isleño, debería ser un punto, digamos, de donde pararse y mirar también hacia el otro lado. Ahora, la nación no mira mucho hacia el Caribe. Colombia no tiene ni política hacia el Caribe, Colombia no tiene presencia mucha en el Caribe en realidad, y ahora con la ruptura con Venezuela menos aún. Entonces, Colombia está loco, pero Barranquilla necesita de eso. Y yo creo que Barranquilla es importante que se asimile eso. Ahora, hay una cosa. Hay un movimiento de los últimos 50 años de región Caribe, de definir a la región como no como Atlántico, sino como Caribe, y todo lo que eso significaba, y un movimiento que incluye historiadores, economistas y políticos, que buscan definir a Barranquilla como la costa como Caribe, y me parece bien. Y me parece acertado, pero es algo a construir. Si yo miro las relaciones económicas, Barranquilla con el Caribe son no cero, pero casi cero. Casi cero. Venezuela es el 90% de eso. ¿Sí? Sí, yo miro lo que es las relaciones culturales de Barranquilla con el Caribe, salvo 2 o 3 orquestas de música, muy poco. Y si yo miro las relaciones de migraciones, salvo las venezolanas ahora por la crisis, antes las migraciones a Venezuela, o sea, de que de Caribe de verdad tenemos muy poco. Decimos que en cultura y que en el siglo XIX hubo una migración X, o hubo vuelos a La Habana en el siglo 1920. Nada de eso es relevante hoy. Yo voy al aeropuerto de Barranquilla y salvo Panamá o Miami, no sé a dónde más puedo viajar. Capaz me equivoco, capaz que hay vuelos, no sé si hay vuelos a Venezuela. A las islas, yo fui una vez en un vuelo a Holanda. ¿Cómo se llama? Amsterdam. No. ¿Cómo se llama? Bueno, pero por ejemplo, si yo quiero ir a Surinam, seguramente tengo que viajar a Miami o a Amsterdam. Sí, eso es. Pero se dará a menudo, percibo yo que se quiere hablar con el deseo, porque vengan unas orquestas, digamos, pues no significa que somos Caribe. Ahora, lo que sí yo, leyendo pues historia un poco, estamos ubicados geográficamente en la región Caribe. Sí. Ya, dos, culturalmente, racialmente, y la transculturación ocurrida en el Caribe también ocurre en Barranquilla, el carnaval, la música, las cumbias, todo eso está bien. Pero otra cosa es distinta después de la independencia, porque en la independencia sí hubo Caribe. Toda la lucha político-militar del ejército libertador de Bolívar él huyó a Jamaica y luego competió
entonces en Haití. Él se organizó en el Caribe para llegar hasta Bogotá, hasta ahí, pero después, desde el siglo XIX hasta ahora, lo que se demuestra, pues las cifras y toda la historia misma, de Barranquilla y Atlántico tiene muy poca relación. Hay un personaje de la historia que es Múlera. Él ha llamado la atención sobre eso, Gustavo Bell también, la isla encallada, el fallecido Tonabello, en fin. El tema está allí, sí, está allí, pero no es un tema que se discuta mucho, más bien como que se quiere aceptar porque hay unos excelentes programas públicos de música, por ejemplo, y vienen personajes y todo, y de pronto da la impresión de que sí formamos parte del Caribe. Pero por ejemplo, yo no sé, yo no me quiero meter en la parte histórica y estoy seguro que tú tienes razón en eso, pero si tú miras hoy en Barranquilla, por ejemplo, la universidad nuestra que busca ser sumamente global, internacionalizada, las relaciones con el Caribe son mínimas. Sabemos que existen, han tenido 2 o 3 cositas, pero en general son mínimas. La principal asociación de estudios en ciencias sociales, que se llama la Caribbean Studies Association, la CSA, es mayormente, participan muchísimos norteamericanos que estudian el Caribe, participan algunos historiadores. Yo fui una vez a Curazao a un congreso de la SEA y era paradójicamente casi el único colombiano ahí. Y eso que no soy colombiano, pero bueno, era de una universidad colombiana y estaba Alberto Abello y éramos los únicos 2. Y realmente, y a mí muchos en la parte política me decían, ¿qué hace un colombiano? ¿Por qué? Y esto sobre el Caribe, ¿por qué a un colombiano le interesa el Caribe? O sea que los mismos caribeños no entendían mucho la presencia de la idea de Colombia como Caribe, porque ellos ven a Colombia como un país sudamericano. Y Colombia se ha visto a sí misma como un país sudamericano. Entonces yo creo que Barranquilla es Caribe, Barranquilla debe identificarse como Caribe, Barranquilla tiene una proyección hacia el Caribe que tiene que construir, que no ha construido aún, que lo de región Caribe no tiene nada que ver con esto. Lo de región Caribe es una discusión hacia Bogotá, hacia las instituciones de la nación, no es hacia la proyección exterior. Y la proyección exterior, si Colombia no la hace, por ejemplo, Colombia tiene muy pocos, creo que 2 o 3 embajadas en el Caribe. Colombia tiene muy pocas relaciones con el Caribe francés, con el Caribe inglés, y se centra en República Dominicana, Cuba, y eso más o menos es el Caribe. Horacio, pero me estás diciendo tú que la política exterior colombiana jamás ha tenido una proyección Caribe. Caribe. Ya, eso significa que si Barranquilla y la región Caribe quisiera insertarse en la realidad del Caribe insular, en todo, entonces tendría que ir a Bogotá primero. No, necesariamente. Bueno, y eso ahora se está hablando mucho de una cosa que se llama diplomacia subnacional o diplomacias regionales, donde las ciudades están aquí tomando sus propias. No pueden pasar por encima de la nación, por supuesto. Tú no podrías abrir una oficina de representación de Venezuela en Barranquilla, por ejemplo, hoy, dándole paso a Maduro, por ejemplo, porque Colombia no tiene relaciones diplomáticas con ellos. Pero sí. ¿Pero qué impide, Horacio? ¿Qué impide? Sí podrías estimular la migración, estimular el comercio, estimular el turismo, estimular la cultura.
cultura, estimular la cuestión académica, los intercambios académicos, la conexión real. No hay, oye, si tú quieres ir a algún lado en el Caribe isleño, te tienes que ir o por Panamá o por Miami. Tienes muy pocas opciones para hacer eso. Y es algo racional, y entiendo por qué ocurra, que es porque seguramente si tú pones un vuelo no habría gente para los vuelos. O sea, las aerolíneas ponen vuelos donde se llenan los cupos. Pero ¿existe algún impedimento legal para que Barranquilla, por ejemplo, instituciones comerciales, exportadoras, es decir, hay que hacer un trámite, no hay que hacer una gran declaración, digamos, gubernamental, como nación? No, en la mayoría de los casos no. Si vas a importar o exportar cosas legales. Sí. Si vas a hacer cosas que están con países que están reconocidos diplomáticamente por Colombia, que son la mayoría de los países, sí, por supuesto que sí. A mí, en este momento, eso es una cosa a construir, es un futuro, puede que sea una buena idea, yo creo que sí la es. Me gustaría ver más esfuerzos en eso, pero no veo que los haya mucho. El mayor problema, el mayor desafío que toda la Barranquilla y toda la región va a tener, y Colombia va a tener, es sus relaciones con Venezuela. Y lo de Venezuela está afectando a Colombia directamente, y Venezuela no, y Colombia para mí tiene un approach, tiene un acercamiento, una actitud Venezuela que me parece que está equivocado, y me parece que en esto yo tiendo a ser más realista que otra cosa, y como decía el gran realista Henry Kissinger, que en muchas cosas se equivocaba, pero teóricamente era excelente, y él decía, los países no tienen amigos, los países tienen intereses. Entonces yo no puedo estar rompiendo relaciones con un país porque no me gusta su presidente o porque no me gusta lo que están haciendo. Yo el tema es que Venezuela es mi vecino, Venezuela es importante para mí, era comercialmente sumamente importante para Colombia, ya no lo es, y Venezuela siempre va a estar ahí. No se va a ir a ningún lado. Entonces voy a tener, es como un mal vecino, voy a tener como Chile y Argentina. Mira, pero tú tienes problemas con tus vecinos y tú te aprendes a lidiar con ellos, porque tú no puedes hacer nada. Tú no puedes salir con una escopeta y decirle váyanse de mi barrio. Tú no puedes acabar con él. Entonces lo único que puedes hacer es tratar de llegar a acuerdos de convivencia con él. Pero eso supone diálogo, eso supone hablar con él, eso se supone abrir espacios para cooperar y para mostrarle a él de que tú también estás. Sí. Ahora, a nivel académico, ¿existe algún impedimento para que cualquier universidad del Atlántico, la Costa, la Simón Bolívar, hagan eventos y inviten gente del Caribe? No, absolutamente. Del Caribe en general, absolutamente ninguno. O sea, no es culpa de Venezuela misma. No es culpa de los cachacos, diríamos. Porque a veces, de pronto me doy cuenta y dicen, no, que Bogotá impide eso. Yo creo que no. No, para nada. Para nada. Y de hecho, la fiebre no está pasada. En el Caribe isleño, que es una universidad que tiene sede en Trinidad, tiene como 3 o 4 sedes, que es la West Indies University. La Universidad del Norte ha tenido relaciones con ella, y otras universidades, pero no son grandes relaciones. No sí, una cosa así. Hace 10 años invitamos una vez al tipo, que sí, pero no es la cercanía que deberíamos tener, por ejemplo, especialmente con la West Indies.
Sí. Bien, vamos entonces a pasar al otro tema. Entonces, ya, vamos a pasar al punto 3. Bueno, eso es un poco lo que venimos conversando, sí. de que no se trata solamente en Barranquilla, en la Barranquilla de hoy. Escuchamos mucho énfasis en el comercio internacional, escuchamos énfasis en las inversiones, monómeros, etcétera. Pero no solamente lo económico, también lo académico, lo cultural, lo social. El tema de migraciones, o sea, para mí Colombia es un país que siempre ha tenido un déficit enorme de migrantes. Tú y yo somos migrantes, pero tú y yo somos migrantes accidentales, o sea, no hay una, sí, salvo 2 o 3 chilenos, la colonia chilena es chiquitica, la Argentina es casi inexistente. El man ¿cómo se llama tu amigo? El del restaurante y yo. No diga el nombre del restaurante porque eso sería propaganda. No, es una grosería. Pero yo siempre he pensado, por ejemplo, yo a veces planteaba en clase, decía, bueno, yo creo y pienso que una buena idea, por ejemplo, si yo fuera, por eso nunca me sería, pero si yo fuera como secretario o gobernador del Atlántico o algo así, yo haría una política de decir, bueno, yo voy a China y les digo, yo quiero 1 millón de chinos para el Atlántico. 1 millón de chinos. Si yo traigo 1 millón de chinos al Atlántico, eso primero sería un despelote, ¿no? Pero imagínate el boom que significaría eso. Significaría no es ninguna locura. En cuestión puede que sea un shock al principio, pero en 10 o 20 años tengo toda una población nueva que ha primero cambiaría toda la discusión. Ya no sería más Char o Petro, qué sé yo, ya sería, oye, ¿qué hacemos con los chinos? Y yo les preguntaba a mis estudiantes, decir, bueno, ¿qué opinan ustedes? Y todos me decían cosas terriblemente xenófobas y nacionalistas, de que bueno, pero que aprendan a hablar español, que sean cristianos, que comemos nosotros, que no nos vengan a meter cosas raras, como perros. Mira, no es tan lo que tú dices. Mira la imagen que tengo allí. Sí. En 1931 estaban 2 norteamericanos, Robert Parrish y Carl Parrish, el primer Parrish, ¿no? El papá del fundador de la Norte. Él estaba pues haciendo todo la conexión entre los bancos norteamericanos y el gobierno central a través del vicepresidente designado en aquel momento, Alberto Pumarejo Bengochea, ¿no? Nieto, abuelo del actual, ¿sí? Haciendo esto bocas de ceniza. Entonces, cuando yo llegué a Barranquilla, y es parte de la historia, una vez una alumna nuestra hizo algo al respecto. Aquí, cerca de Bellas Artes, cerca al Colegio Americano Antiguo, en la 38, por lo menos 2, Adlai Stevenson ha escrito sobre eso y otras personas más, hubo colonias chinas y se dedicaron a producir alimentos de buena calidad. Sí. O sea, imagínate que ahora tú dices 200.000 o 100.000, los que sean. Lo que haría es que Barranquilla se convertiría en un gran, o sea, el Atlántico se convertiría en un gran productor de alimentos y ahora ecológico seguramente. ¿Por qué? Porque este tema de los tajamares de boca de ceniza, que es tan polémico, yo conozco importantes personas que dicen que esto fue una tontería, o fue bien hecho, fue una cosa. Y otro de personas muy importantes, muy ilustradas, dice que estuvo bien. ¿Qué pensaba Parrish? En una carta él dice, esta obra va a significar de que Barranquilla va a tener un puerto barato de salida a toda la producción agropecuaria
del Atlántico y del Valle del Magdalena, de Barranquilla. Entonces, en este momento de crisis pandémica y todo, dice, si se hace eso, estamos soñando, pues, si llegan los chinos, lo más probable es que ellos harían cultivos ecológicos de alimentos y el puerto de Barranquilla tendría sentido porque se cumpliría el deseo de Parrish de que eso sería para exportar alimentos, ni carbón, ni nada, ni café, ni nada de eso. O sea, pues puede ser, eso puede ser. Yo lo que sí creo es que todos los países donde hubo migraciones recientes, digamos, por lo menos en el siglo XX, estoy pensando en Brasil, Argentina, Chile mismo, Venezuela, Estados Unidos, ni que hablar. Todos los casos fueron a largo plazo, fueron increíblemente felices, fueron increíblemente, digamos, experiencias sumamente productivas. Argentina la transformó de punta a punta, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, y que también es enorme. Claro. Entonces, y también que menos migraciones ha tenido. A mí una vez me llamaron de un programa que estaba haciendo una señora, no me acuerdo el nombre de ella, Camila Lobo Guerrero, estaba haciendo para la televisión colombiana una cosa, esto fue hace muchos años, sobre los yo estaba como en la Javeriana en esa época, y estaba haciendo una cosa sobre los inmigrantes y hacía un capítulo por cada, y para los argentinos, no sé por qué, me llamó y me preguntó sobre mi experiencia y mis reflexiones sobre los argentinos. Y yo le decía, mire, hay dos cosas que explican el por qué los argentinos llegaron a Colombia. Uno, y hay dos tipos de argentinos en Colombia, y de hecho esto sigue siendo cierto. Hay dos tipos, futbolistas y profesores universitarios, futbolistas intelectuales. ¿Bien? Y los futbolistas llegan por contratos y los intelectuales llegan principalmente por persecución política, como tú. Pero la razón por la cual se quedaron en Colombia, aún después del contrato o después de que se acabaran los regímenes autoritarios o qué sé yo, siempre tuvo que ver con una mujer. Entonces, la principal fuente de inmigración, de razón por la cual se da inmigración a Colombia, yo creo que tiene mucho que ver con las colombianas. En tu caso, en el mío, ni que hablar. Horacio, nunca te he preguntado, ¿qué número es tu cédula extranjera? Y bueno, yo creo que a Colombia le hubiera hecho bien en el siglo XX, especialmente en los años 40, en la época de la violencia, ¿sí? Haber recibido una mano enorme de inmigrantes de algún lado. Le hubiera sido económicamente productivo, hubiera sido socialmente renovador, hubiera cambiado la discusión, cambiado la narrativa y haber sacado a Colombia del encierro de presidente López Michelsen. Hablaba de Colombia como el Tíbet de América Latina. Por el encierro, por el ensimismamiento. Sí. Entonces yo creo que 1 millón de chinos en Barranquilla sería un desastre, un quilombo, como decimos nosotros, pero al final sería increíblemente productivo. Y lo que tú decías de los chinos es cierto, en Barranquilla, es cierto, los chinos a Barranquilla llegaron porque habían ido a trabajar al ferrocarril de Panamá. Claro. El canal. Y cuando eso se acabó, se vinieron para acá buscando tierras donde poder vivir y replantar sus fortalezas. Todavía en la cosa popular, la Y de los chinos. Claro, exacto. Pues que ahora la transformaron. Una buena estudiante mía,
que me contó que su abuela era china y que ella había venido de China a Panamá y de Panamá para acá, con el grupo que vino toda una comunidad. Y entonces yo le dije, ese es tu tema de tesis. ¿Por qué no haces una cosa de historia oral y sobre migración? Y ella entrevistó a la abuela y la abuela la conectó con toda la comunidad. Y era toda primera generación, era un lujo. Y consiguió fotos, videos y películas de la migración china. Hizo una exposición, una presentación en la universidad. Sí, yo me acuerdo, claro. Yo le colaboré varias cosas. En un paper, que era lo que había terminar, pero fue una presentación interesantísima sobre la migración china. Y hoy en día esos chinos son los dueños de los mejores restaurantes chinos de Barranquilla y son ya insertos en la comunidad y no son Arroz chino, es una cosa folclórica ya. Horacio, ¿qué número de cédula tienes tú? Extranjería 235586. ¿Por qué? ¿Me van a demandar? No, el mío es 225.709, 1985. Es una cifra muy baja. O sea, sí, claro. O sea, extranjeros reconocidos. A mí me costó, no fue fácil llegar a Colombia, aunque estaba casado con una mujer. ¿Por qué la mía es más baja que la tuya? Porque llegaste antes. No, yo llegué mucho después que tú. No, la mía del año 85, 225, 7... Bueno, y la mía es del 88, 89. No, perdón. Es que primero tuve la visa y después me dieron la cédula. De todas maneras, repíteme, 200, ¿qué eres tú? 235. 586. Claro, en 1985, 225.000 y el tuyo es 232.000. O sea, es una cifra muy baja si tú la comparas con Estados Unidos. 225, no 250, ya. Okay. Ya. Ok, vamos entonces a la tercera. La inserción en el Gran Caribe significará además el contacto con Estados Unidos, con Brasil y con China. Y con Europa y con todos. Esto es una cosa clave de que en la globalización, y estamos insertos en una mundialización o globalización, queramos o no, una estrategia con el Caribe es buena, pero esa estrategia hacia el Caribe debe estar inserta en una dimensión aún mayor, que es la de la globalización. Ya, pero mira el mapa este. Significa que Antioquia tiene más opciones que la costa Caribe, porque mira el mapa. Yo creo que el mapa del siglo XXI es este que tienes al frente. ¿Lo estás viendo, Horacio? El mar Nostrum, el mar Mediterráneo hoy es este. No, yo no creo. Yo creo que frente a la globalización no importa dónde estés mucho. Porque igual estás ahí. Yo no veo que, por supuesto que hay cosas. Antioquia tendría mejores cosas, pero Antioquia no tiene puertos. Entonces, las cosas, por ejemplo, de Asia llegan a Panamá y de Panamá se distribuyen, pero Colombia tiene un puerto en el Pacífico Sur, el sur de Colombia, el Pacífico, Buenaventura, y no tiene nada más. No tiene nada más. Lo más probable es que eso cambie. Y ahora un poco Cartagena. Pero ese no es el problema, porque las cosas, el tema es que en el mundo, tanto por lo tecnológico como por el desarrollo de la actividad económica y comercial, etcétera, estamos en medio de flujos y somos parte de flujos globales de los que no estamos ausentes, de hecho. Bien, el solo hecho que estamos teniendo esta conversación, Jorge y todos los oyentes,
¿sí? Sí, es que tenemos tecnologías que no son nuestras, diseños que no son nuestros, entonces ni siquiera la capacidad de generar la energía eléctrica necesaria para esto no tampoco son nuestros, entonces no hay nada nuestro. Entonces, pero es todo nuestro, o sea, nosotros lo estamos usando como si fuera nuestro y lo estamos usando para nuestros propósitos. Entonces, eso nos muestra el nivel de inserción que tenemos en el mundo, indudablemente. Ya, oye, y la noticia de que el presidente elegido, me imagino ya Biden de los Estados Unidos, hizo un anuncio que a mí me alivió un poco cuando él dice que vuelve a la mesa de negociaciones globales de París, que es la continuación de Tokio, relacionado con el calentamiento global y el problema ambiental, ¿no? O sea, ese anuncio a mí me ha parecido histórico. El hecho de que vaya nuevamente, porque durante el actual gobierno, el actual gobernante de Estados Unidos se salió de esa mesa. Sí. Bueno, pero no se salió de ahí, se salió de la OMS, se salió del acuerdo de Teherán, se ha salido de todos los acuerdos que tenía, que en la cual Estados Unidos participaba en diplomacia multilateral. Ya, ahora yo estoy de acuerdo que es una muy buena noticia, muy buena señal de que Estados Unidos vuelve al diálogo transnacional y a la diplomacia multilateral como una manera de encarar problemas que no tienen solución, sino son de todos, entre todos. Ahora vamos a ver, y esto vamos a ver la gran alivio que representa la elección de Biden para mí, ¿no? Y es el tema de la vacuna. El tema de la vacuna, si se vuelve el tema de competencias nacionales para ver quién no solamente llega primero, sino para hacer el negocio, sino quién obtiene la vacuna y a qué precio. La posibilidad que se quiso hacer al principio de crear como un acuerdo multilateral para decir, bueno, creemos un acuerdo para decir, ok, primero la vacuna va para los más necesitados, que vaya para los trabajadores de la salud a nivel global, a los enfermos, a los ancianos, y poner prioridades globales. En cambio, que Estados Unidos dijo, no, yo voy a asegurar la vacuna para mí, para los israelíes, para mí, los canadienses, para mí. Y esa competencia nacional nos deja a nosotros pagando caro y vamos a tener la vacuna más tarde que temprano. Y eso es una lástima que eso se está dando así. Quisiera volver al principio. Es una noticia refrescante en ese sentido. Sí, sin lugar a dudas. Eso tiene que ver con el primer punto. Es decir, a propósito de Barranquilla como parte integrante de Colombia y a propósito de la promesa de Biden de volver a la mesa de negociaciones donde se discute el tema del calentamiento global. En este momento, hasta donde yo puedo estar informado, ¿no? Colombia es un exportador de carbón y de petróleo, principalmente. Si se llegan a acuerdos en París con China, con Rusia, en fin, todo el tema de calentamiento global, son dos productos que van en el futuro, en los próximos 20 años, se supone que tiene que ir disminuyéndose el consumo de esos productos. Entonces, las alternativas de la región Caribe y Colombia, ¿cuáles serían en ese escenario? Bueno, Colombia le va a tocar pensar eso seriamente. Y yo creo que no va a ser fácil para Colombia. O sea, si Colombia fuese realmente responsable, tendría que venir un presidente a decir, bueno, no más carbón, no más petróleo, vivimos de otra cosa.
porque el mundo necesita que vivamos de otra cosa. Pero obviamente me da una preocupación. Y en todo este debate se reduce a costos. ¿Qué costos me implican a mí esas decisiones? No estamos hablando de principios. Todos queremos vivir en un planeta verde. ¿Sí? Pero ¿cuál es el costo que me toca pagar a mí y por qué ese costo no se distribuye de otra manera? O sea, es un tema para el futuro. Eso va a ocuparnos a los colombianos. Yo creo que muy para el futuro. Es un tema muy, muy, muy presente. Lo que para mí, pues yo siempre lo he manifestado, también no soy original en este sentido. A propósito, como dice el tango argentino de tu tierra, ¿no? Vuelvo al sur, ¿no? Entonces, yo creo que Atlántico concretamente, Barranquilla, el futuro de Barranquilla lo veo más primero hacia el sur, volver al sur, ¿no? Y el sur del Atlántico, para empezar, ¿no? Somos chiquiticos, después del Quindío, venimos nosotros, somos el departamento más pequeño, ¿no? En territorio, también en población. El regreso al sur sería, por lo menos, avanzar en la seguridad alimentaria, que la comida nuestra, y ahora con la pandemia se ha presentado eso, la comida llega por la carretera de Tasajera y de Ciénaga, ¿no? Entonces, la mayor parte de la comida nuestra, de nuestra hora de almuerzo, invito a la gente que está escuchándonos, ¿no? Cuando estén comiendo, ¿de dónde viene eso que estoy comiendo? Yo creo, hablado con Estíbaliz Castellanos, que comenzó a estudiar eso en la norte, no sé, es una rama de la economía. Es decir, la seguridad alimentaria. ¿De dónde viene la comida que se consume en Barranquilla y en las 2 millones de habitantes? Eso me parece a mí un tema pues interesante para el futuro, a propósito de eso, ¿no? Y pensando también de que carbón y petróleo ya hace rejón y ya están hablando de que el año no hace rejón. En los próximos años, yo llegué cuando el rejón comenzaba y ahora entonces comienza. Yo creo que ese es un tema. Pero la lógica en el siglo XIX de construir Estados-nación y hacer un solo mercado es para que dentro de ese mercado todo el movimiento de productos sea libre. Entonces tú no necesitas tener papas en Barranquilla porque las papas vienen de Bucaramanga o de Bogotá, qué sé yo, y no importa. Esa es una distribución nacional, es del mercado nacional. Con la globalización se explota eso y ahora si todo el mercado es global, no importa de dónde venga. La mayoría de las veces tú no sabes de lo que estás comiendo. Las tilapias vienen del sur de Argentina, el arroz puede ser de Tolima o puede ser de Vietnam, no lo sabes. Ya de toda tu ropa viene de diversos lados, etc. Entonces, sí. El hecho de la globalización, el hecho de que hay una preocupación, por ejemplo, para la seguridad alimentaria, y ese es un tema nacional, pero tú no puedes pretender que Barranquilla sea autosostenible y autosuficiente todo. Barranquilla no tiene clima ni tierra para producir la mitad de las cosas. ¿Sí? Trata de producir una manzana en Barranquilla, no podrías. Bien, y no sé si puedes producir tomates en Barranquilla. Entonces, pero la tierra de Barranquilla no es buena para... un tercio es regular y el resto es mala. Bueno, entonces lo importante es la nación. Ahora el tema es, deberían existir, y ese es un tema que muchos economistas lo han estudiado, el problema de la ausencia de vías de comunicación en Colombia. No hay vías férreas, no hay carreteras, los productos son caros porque cuesta transportarlos. El río nos sirve para mucho y yo digo siempre, yo no entiendo cuál es este río no va a ningún lado, en realidad no llega ni a Bogotá ni a Medellín,
ni en ninguna ciudad, entonces, ¿para qué me sirve el río? Pero ponerle que sirva el río, que es equivocado seguramente. Entonces, pero también habrá habido problemas de volverlo un medio de transporte, una vía de transporte masiva. Entonces, Colombia yo creo que sí tiene, comparado con otros países de la región como Ecuador, Venezuela, Colombia tiene un déficit en la construcción de carreteras monumental y histórico por años. Y bueno, ojalá eso se termine algún día. Yo, por lo menos mi único interés es que terminen algún día la doble calzada a Cartagena. Y eso parece que jamás va a suceder. Eso no acaba de anunciarlo la gobernadora. No progresa un kilómetro al año y faltan como 150 kilómetros de carretera, entonces lo veo mal. Es una afirmación del politólogo Horacio Godoy, que está hasta mañana acompañándolo en esta programación cada semestre, ya que alguien a veces conecta uno y uno no sabe de dónde están transmitiendo. Están transmitiendo desde Barranquilla, virtual, desde la Biblioteca Piloto del Caribe, de la Corporación Cultural Luis Eduardo Nieto Arteta, ¿no? Y estamos en esta sesión de reflexión sobre la historia y la economía, todo lo relacionado con el departamento de Atlántico y Barranquilla, y estoy invitado a hablar con el politólogo argentino. Entonces, ya, ahora viene el punto que afirma nuestro invitado, pues, que Barranquilla como ciudad global exige al menos tres cosas. Esta frase tiene el supuesto de que no tenemos opción, Horacio, de salirnos de la globalización. Yo creo que ya ningún país puede salirse ya. Aunque haya intentado, de alguna manera parece, el actual presidente de los Estados Unidos, pero parece que fracasó. O sea, eso no va a ser posible. Buenas instituciones públicas y privadas, altos niveles de educación en cobertura y calidad y un buen funcionamiento urbano. Eso es la afirmación. Entonces, explícanos eso, cómo ves tú el futuro. Hay un economista inglés, no me acuerdo en este momento el nombre, ya me voy a acordar, que decía que para lograr un buen desarrollo se necesitan tres personas. Y con tres personas logras un buen desarrollo. Necesitas un buen profesor, un buen maestro, necesitas un buen policía y necesitas un buen recaudador de impuestos. ¿Bien? Entonces, ahí están las tres cosas que mencionaste tú. Bien, necesitas educación. Dice, buenas instituciones públicas y privadas, o sea, un Estado. Instituciones, ¿qué significan? Instituciones significan reglas que sean para todos y que todos cumplan las reglas. ¿Bien? Y necesitas un buen funcionamiento urbano. Y el buen funcionamiento urbano funciona a punta de impuestos, de recaudación. Necesitas calle, necesitas inversión en vías públicas, necesitas en alcantarillados, en control ¿cómo se llaman? Aguas lluvias, de los canales en Barranquilla, de los... Entonces, todo eso se hace con la administración de los dineros públicos. Entonces, necesitas pero si nadie paga impuestos, si nadie se educa, y la ley es para unos, pero no para otros, y se puede, entonces tenés un despolote y un desorden y no vas a ningún lado. Entonces, esas tres cosas, puede que puedas agregar más cosas a eso, pero esas son tres cosas esenciales. Sí, sí. Cuando dice buenas instituciones públicas y privadas, te estás refiriendo al Estado, ¿no? O sea, el Estado... No solamente al Estado, me estoy refiriendo al Estado en todos sus niveles, en el nivel local, en el nivel
departamental y instituciones económicas, pero también instituciones privadas, ¿bien? Como el Fronte, por ejemplo. Funcionen de acuerdo a la ley, de que las cosas funcionen, que, por ejemplo, que los contratos se cumplan. Bien, pacta sunt servanda. Es algo que todos mis estudiantes repiten como algo aprendido. ¿Pero qué significa? No significa que los contratos se cumplen porque se cumplen o porque hay una ley que dice que los contratos se deben cumplir. Los acuerdos se deben cumplir porque si no, no habría ninguna lógica de hacer acuerdos en primer lugar. Tú me dices, Horacio, mañana a las 10 de la mañana hacemos esta reunión y yo no vengo, entonces no puedes hacer la reunión. Entonces tú planeas la reunión y le dices a todo el mundo que la reunión va a ser a las 10 porque estás pensando que los acuerdos se van a cumplir. Bien, entonces si quedamos en almorzar el viernes, pues vamos a almorzar el viernes, porque si no, no hay. Entonces la razón por la cual se cumplen las cosas que uno se compromete es porque si no se compromete, entonces no va a haber ninguna razón para quedar de nuevo en nada más. Y no podemos vivir la vida así. Necesitamos tener reglas. Y las reglas no necesariamente son legales, las reglas son acordadas socialmente. Y tenemos reglas en la familia, tenemos reglas en la religión, tenemos reglas en el club. Yo siempre les pregunto a mis estudiantes, ¿qué es ser un buen amigo? ¿Qué es ser un mal amigo? ¿Y dónde está escrito eso? Muéstrenme una ley que lo defina. Y por supuesto no lo hay. Pero sin embargo, todos sabemos lo que es un buen amigo, todos sabemos qué es lo que es ser un mal amigo. Como tú sabes exactamente qué es un buen esposo o un buen padre de familia, y eso no estaba escrito en ningún lado. Puede que haya algunas leyes que traten de reglamentar por lo menos las desviaciones mayores, pero nadie te dice un buen padre es ABC. Eso lo sabemos y son instituciones. La familia es una institución, la iglesia es una institución. Pero me parece a mí que el Estado, o sea, estamos pensando en el futuro de Barranquilla y somos optimistas. Hay según tú lo afirmas acá en el punto 5, las instituciones públicas tienen que mejorar en general. Y mejorar, porque sin eso no va a ocurrir nada. Tú lo pones como una premisa. O sea, si las instituciones públicas, lo que es gobernación, alcaldía, el sistema de salud, el sistema educacional y las empresas privadas también, ambas tienen que ponerse pues a tono con la realidad tan amenazante en este momento. Para mí hay una realidad amenazante. Bueno, y los ciudadanos aprender por ejemplo, a pagar impuestos. Bien, y entender por qué pagamos impuestos y por qué es importante pagar los impuestos. Ahora, a nadie le gusta pagar impuestos, por eso necesitas tener un buen recaudador de impuestos, pero todo eso es parte y también eso incluye no solamente el recaudador, sino de gastarlos racionalmente y sabiamente. Claro que sí. En el caso de Argentina, Chile, por ejemplo, yo sigo un poco la política chilena, también la colombiana, a propósito de esta cosa de las instituciones públicas y de pagar impuestos y esas cosas, ¿no? Y discusiones también que nos llevan a otras discusiones que no vamos a hacer esta mañana, ¿no? Pero es bueno mencionarlas, ¿no? Por ejemplo, respecto a pagar impuestos. En el caso de Chile, en los últimos 30 años, supuestamente un régimen liberal o neoliberal, ¿sí? Quienes menos pagan impuestos en Chile son la gente más poderosa y hacen colusiones y hacen cosas indebidas. Entonces, de alguna manera, estamos asistiendo, al menos en Chile, a un agotamiento de un supuesto sistema neoliberal. Yo afirmo,
y te lo traspaso respecto a Colombia ahora y el Atlántico Barranquilla en Colombia. O sea, yo afirmo, en Chile no hay neoliberalismo, no veo neoliberalismo. El liberalismo es empresas privadas que compiten en un marco legal que establece la nación y las normas internacionales, bancarias, ecológicas, de medio ambiente, lo que quieran, ¿no? Pero en Chile yo no veo nada, muy poco liberalismo. Lo que hay son monopolios. ¿Cómo ves tú ese caso para Colombia, por ejemplo, y el Atlántico? Es decir, qué importante puede ser eso en las ideas políticas. O sea, el neoliberalismo sí es bueno en ese caso de privatizar todo, por ejemplo. Yo no soy sanguinariamente opuesto a eso. Yo creo que todo, como todo se puede hacer bien y se puede hacer mal. En el caso de Argentina especialmente, lo que en la época de Menem, lo que se hizo en neoliberalismo se hizo, pero se hizo mal. Bien, la idea neoliberal era, primero, sacar al Estado de económica, bien, sacar al Estado como productor económico. Bien, entonces acabar con las empresas públicas, por ejemplo. Pero la segunda idea era convertir al Estado en regulador eficaz. Nosotros hicimos la primera parte, pero no la segunda. Sí, Chile es cómplice. En Chile pasó mucho también. Entonces no, o sea, vos no le podés echar la culpa a una receta. Mirá, yo hice esta receta y me salió mala, si solo le eché la mitad de las cosas que decía. Si por algo había que echarle todo el resto. Sí. Pero eso es un tema también, yo creo que para toda América Latina en general, ¿no? Es decir, de alguna manera nos apropiamos. Esto es cierto donde lo mires. Sí, porque no importa si sea China, si sea Asia, si sea África, si sea Estados Unidos, estas tres cosas son ciertas. Si tú vas a mirar, por ejemplo, California, que te gusta tanto a ti, que vas a veranear allá y todo, mira las universidades públicas de California, lo que son. Yo estuve en una hace 2 años. No, tú estuviste en una que es, bueno, pero UCLA y pero en el sur de California, todo, y no solamente tiene excelentes universidades, tiene 3 categorías diferentes de universidades públicas, excelentes, que son la UCLA, University of California en algún lado. Después están las otras, hay un segundo y después un tercer piso, tercera categoría. Entonces hay 3 niveles. Entonces, educación es una cosa que se toma muy en serio. Bien, el gobierno y por supuesto, un buen funcionamiento urbano. Pero no es en tu caso como los ejemplos que das de Estados Unidos, la educación en cobertura y calidad, ¿no? Como en algunos estados sí, en otros no tanto. Ya, pero acá en Barranquilla, pues, está, digamos que el esquema general, pues, que existe la Universidad del Atlántico, la Universidad del Norte. Existe la Universidad del Atlántico, podría discutirse si es un caso exitoso o un caso fracasado como institución. Muy diverso, muy irregular. No me atrevo a decir un juicio porque conozco partes de la Universidad del Atlántico muy buenas, excelentes, y otras partes buenas. Todo eso hay que valorar. También de que la Universidad del Atlántico, yo no sé qué tan autónoma es o si es está en manos del Ministerio de Educación Nacional. No tengo la menor idea de cómo funciona. A propósito de educación, es una universidad privada que institucionalmente sólida y fuerte, y no ha tenido que, yo vivo acá como 15, 20 años, no ha tenido crisis grandes, no ha tenido
casos donde no paguen los salarios o donde termine preso el presidente o el rector o el contador, Sí, como esa casos parte de es. otras universidades privadas donde sí ha sucedido cosas así, o universidades públicas incluso. Entonces, todo eso tiene que ver con básicamente estas tres cosas. Necesitas un buen profesor, un buen policía y un buen recaudador de impuestos. Bueno, vamos al punto sexto y último entonces, de Barranquilla. Entonces, pensar, imaginar, debatir y hacer. Destacar la importancia de la política en el devenir de la nación, de la religión y de la ciudad. Quisiera que tú comenzaras, porque si tú dices la palabra política en una tienda acá en la esquina o en una reunión, en un club, cuando habla de política, se dice como algo malo, ¿no? Y se refiere inmediatamente, acá he visto yo que se asocia a politiquería, a chanchullo, a trampa, y a engaño y esas cosas, ¿no? Me gustaría que hicieras eso. Y voy a inspirarte, ¿no? Por ¿no? Este es, cuando dices pensar, dije yo, ¿qué imagen le pongo a Horacio, ¿no? Pensar, ¿no? Toca pensar. Ese es Augusto Rodin, eso de 1904, tiene más de un siglo, ¿no? O sea, ahora estamos, yo creo que así como él, nosotros, estamos pensando. Bueno, y esto nos lleva un poco al debate que hemos tenido varias veces sobre el iluminismo. ¿Bien? Pero pensar significa que es una actividad mental. ¿Bien? Y nosotros pensamos como seres inteligentes y seres racionales que somos. ¿Bien? Entonces nosotros podemos imaginar, nosotros no podemos, yo no puedo saber, yo no puedo conocer el futuro, pero lo puedo imaginar. Y acá podemos diferenciar, hay una cosa que hay un tipo, que no me acuerdo el nombre de él, que mi padre trabajó con él un tiempo, que escribió un libro que se llamaba Futuribles, que eran los futuros posibles. Ya. Los futurables eran los futuros deseables. Entonces yo puedo pensar en cuál es el futuro posible. Yo puedo plantear un futuro que no me gusta, indeseable. Y yo puedo pensar, bueno, ¿cuál es el futuro deseable? Ahora, si yo digo, ¿cuál es el futuro deseable que nosotros queremos para Barranquilla? Tengo primero, ¿cuál es ese? Ahora, y segundo, ¿cómo convierto eso en un proyecto de todos, no solamente mío, sino cómo construyo un consenso? Si yo salgo a la calle y empiezo a preguntarle a los barranquilleros, ¿cuál es la Barranquilla que a ustedes les gustaría tener de acá a 30 años o a 50 años? Seguro me voy a recibir muchísimas ideas muy contradictorias o diversas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para construir un consenso para decir, ok, esto es lo que todos, la mayoría por lo menos, queremos? Y después de eso, entonces puedo decir, bueno, si yo quiero llegar a esto, ¿qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer necesariamente hoy? Entonces, por ejemplo, empezar a educar gente es una buena idea para si quiero tener una sociedad ordenada, pública, etc. En paz. Sin educación no hay nada. Ya, Bueno, entonces tengo, pero la educación no lo logro de un día para otro. Es algo que voy a obtener en el futuro, la inversión. Eso los liberales del fines del siglo XIX, en Chile, en Argentina, en Uruguay, tuvieron increíble visión porque apostaron a la educación pública como un elemento fundamental en el desarrollo y especialmente en el principal igualador social. Y los progresos que tuvo especialmente Uruguay, Argentina, incluso Chile, con la educación pública, no lo tuvieron ni Venezuela ni
Colombia, y yo pienso que Ecuador tampoco, y entonces llegó Bolivia. Y en esos casos, y hoy en día se nota, se ve. Tú tienes una empleada, en Argentina tú puedes tener una empleada doméstica que es pobre, y tú eres rico y educado, y ella no tanto, porque tiene primaria, pero te trata de tú, y se sienta a la mesa a comer contigo, cosa que en Colombia jamás ocurre. Sí, un argentino. Se sentaría a la mesa a comer con la empleada. Horacio, te cito un argentino, Tulio Halperin Donji, gran historiador argentino ya fallecido, ¿no? Estuvo en Chile en los años 70. Él escribió, junto paralelo a García Márquez, 100 años de soledad, una historia contemporánea de América Latina. Es un libro que quiero mucho. Entonces tiene varias ediciones. Escribió bastante después, pero ese es el libro más conocido. En ese libro él hace una afirmación que me impresionó mucho. Él dice: de Colombia, la República Oligárquica conservó toda su pureza. A propósito de lo que tú contabas, de alguna manera, yo creo que Barranquilla es distinto. En ese sentido, culturalmente, yo creo que Barranquilla, especialmente el Atlántico, tiene algo distinto al resto del país de lo que tú has contado. A propósito de la Barranquilla que todos queremos, ¿ya? Una breve anécdota, en alguna oportunidad estaba de candidata a la alcaldía. Yo estaba haciendo una actividad que se hace aquí, ¿no? Entonces, bien, sentado ahí y de pronto el organizador estaba hablando, la candidata a la alcaldía en ese momento, y ella dijo: la Barranquilla que todos queremos, la Barranquilla que todos queremos, como igual, como dice ahora, el me dijo: profesor Villalón, ¿usted no va a preguntar? No, me lo pregunta, una pregunta, bueno, una pregunta sencilla. Y le pregunté a ella, ¿cuál es la Barranquilla que todos queremos? ¿A qué se parece? ¿Se parece a Miami? ¿Se parece a qué se parece? Y ella me dijo al final, no me respondió, después dijo: a vos de lo que preguntó el profesor, que se parece, Barranquilla que todos queremos, la que yo quiero, que se parezca al puerto ecuatoriano de Guayaquil. Eso es lo que me dijo, porque yo le dije: ¿se parece a Miami o se parece a la ciudad súper moderna y tecnológica que tuvo tsunami y tuvo problemas también con plantas de energía atómica? Entonces no me acuerdo el nombre de esa ciudad trágica de Japón. Entonces, ese de que Barranquilla que todos queremos es un tema para mí bastante la utopía, digamos. Es como muy complicado hablar de yo no creo que sea utópico. Yo creo que esa es la principal tarea política. Eso es política. Por lo que tú decías, que el sentido que entiende la gente política. Política significa que las decisiones que nos afectan a todos las tomamos entre todos. Participar en ese debate sobre cuál es el futuro que queremos es hacer política, es ser político. Eso sería la política. Porque otra cosa que hemos conversado, nunca habíamos hablado. Y entonces la construcción de consensos que no son impuestos, que no son, sino que son más o menos discutidos y conformados y articulados, construidos por la ciudadanía. Por ejemplo, entonces nos ponemos de acuerdo en qué cosas queremos. Ok, queremos paz. Okay. Queremos bienestar, queremos tener un Estado responsable. ¿De quién es la responsabilidad de los viejos, de los enfermos, de los pobres? Bueno, si es nuestra, tenemos que ponernos de acuerdo porque todos vamos a subventar el costo de eso. O si vamos a decir, no es nuestra, es de cada uno, que cada uno se las vea por sí mismo, entonces no hay para qué pagar impuestos, no hay para eso. Entonces los consensos se buscan, se construyen, y la política es esa búsqueda el lugar de consenso.
Ya, como se nos acabó el tiempo lentamente, vamos a los últimos minutos. Que me hicieras un comentario de esto una vez. Yo te compartí esta gráfica, tú la viste y me la pediste y ahora me encontré una mejor. Me parece que, desde el punto de vista histórico, esta gráfica que tú la conoces y cualquier persona culta de este mundo, de los 7.000 millones, es una realidad muy fuerte, ¿no? Quería que tú la explicaras. Bueno, yo un día leí un dato que me chocó, que realmente me impresionó. En el año 1900, ¿bien? ¿Sí? La población global, ¿bien?, era de 1.500 millones de habitantes, ¿bien? O sea que, o sea que no había cambiado en siglos, casi en 19 siglos, en 20 siglos, las proporciones habían ido más o menos un poco menos de 1.000 millones a 1.500 millones en 20 siglos, en 2.000 años. Pero en 1900 empezó a crecer y de 1900 al año 2000 pasamos de 1.500 a casi 6.000 millones. ¿Bien? Y ahora, 20 años después, ya estamos por encima de los 7.000 millones. Y antes del 2030, o sea, en 10 años más, vamos a estar en 8.000 millones. ¿Bien? Entonces, tenés un crecimiento de la población gigantesco. Aun cuando los nacimientos han relativamente reducido. Lo que no ha variado es, gracias a Dios, es que los viejos no nos morimos tan jóvenes. Entonces vivimos. Y eso es muy bienvenido. Había un ministro japonés de salud, creo, que decía que el problema actual era que los viejos no sabían morir a tiempo. Y que vivían demasiado y que porque el costo de la salud pública aumenta enormemente con el sector más viejo de la población. Porque se atribuye a Kissinger también, creo, a Kissinger, a Bill Gates y a la señora Carter. Hay gente que ha pensado en eso. Malthus, ¿no? Malthus fue el primero. Sí, pero mira esta gráfica. Y bueno, pero es que es aterrador. Es absolutamente aterrador. Entonces, el problema es de que el planeta en el que vivimos no se ha expandido y entonces somos más en el mismo espacio. Sí, sí. Es uno de los problemas. La diferencia que es cuando tú estás viviendo solo en tu casa a cuando de repente tu casa se llena de gente. Y en el mismo espacio. Y no tienen la opción hasta hay gente que está seriamente pensando de que, bueno, lo que tenemos que hacer es habitar otros planetas y no para allá. Sí. Mira, un comercial. Pues es bueno mencionar, esta es la casa donde vivió sus últimos años el gran filósofo del siglo XX, Martin Heidegger, ¿no? A propósito de la pandemia, creo que es pertinente decir eso. Él en una frase de los años 50 dijo, el problema más importante que tenemos hoy es la relación de seres humanos con la biota, con la tierra. Dicen, ¿no? El erde, ya, la tierra. Y él fue consecuente, y él vivió sin luz eléctrica, sin nada, él vivía yo todos sus últimos años y caminaba por eso es la Selva Negra, ¿no? Ahí está el filósofo de Ser y Tiempo, ¿no? Y ahí está, esa es la perspectiva que tener hacia Friburgo. Yo creo que el tema se va a volver. A mí dame eso, pero con Wi-Fi y con... Eso quería que me dijera, sí, por supuesto. Porque necesito Netflix, no puedo vivir sin Netflix. No me vas a mandar a un potrero sin luz eléctrica. ¿Y tú crees que esta disputa de hace 40 años entre Jürgen Habermas, aquí ya tenía como 90, ¿no?
y Francia Leotard, ¿tú crees que lo que le llaman el proyecto de la modernidad, ¿no? ¿Es un proyecto agotado o no? O sea, realmente, ¿qué tienes que decir al respecto en los minutos que nos quedan? Bueno, Son palabras que se usan, porque dicen, no, es que la modernidad y la modernidad, entonces, para algunos es un maleficio y para otros es un paraíso. ¿Qué crees tú como politólogo? desde el punto de vista de los postmodernos, yo responsabilizo mucho a los postmodernos. Yo no creo que Habermas entre dentro de esos. No, porque, Las críticas de Habermas crítica, a la modernidad son muy diferentes a las críticas de los postmodernos a la modernidad. No, Habermas es moderno. Él dice, bueno, por eso. El problema es que no se han cumplido las promesas. Hay unas críticas a la modernidad, pero no las... Yo responsabilizo a los postmodernos como Lyotard, especialmente, aunque la verdad que no, he hecho intentos sutiles de leerlo y han sido muy exitosos porque no entendí mucho. Pero lo que resiento y un argumento que suena abstractamente interesante, diciendo, ok, no hay una sola lectura, hay múltiples lecturas, y yo estoy más o menos de acuerdo con eso. O sea, yo no creo en los, con todo respeto, yo no creo mucho en los historiadores, porque los historiadores son novelistas venidos a más, se inventan el cuento y leen el pasado como se les da la gana. Y agarran 2 o 3 documentos para mostrar que tienen razón, pero, o sea que hay múltiples lecturas de la realidad. A propósito, te voy a hacer un cuestionario, te voy a hacer 3 preguntas nomás para ver dónde estás ubicado y pensando en el Atlántico, porque ya nos quedamos acá en el Atlántico y no, es muy probable que la mayor parte del tiempo que nos queda, que no es mucho, va a ser en el Atlántico. Por ejemplo, hay ciertas cosas de la modernidad importantes. En primer lugar, el tema de la democracia. Es decir, ¿tú crees de que la democracia y el sistema democrático, entendido de que todos somos libres, nacimos libres y somos iguales ante la ley, y que lo que tenemos que hacer es llegar a acuerdos, para consensos, para llevar una sana convivencia y aceptar la voz de la mayoría con respeto a la mayoría? ¿Tú crees que eso se puede tirar por la borda, Horacio? No, absolutamente no. Yo creo que es absolutamente esencial. Ahora, si tú me preguntas si tú crees que eso es cierto hoy, por supuesto que no. Pero sigue siendo un horizonte. Pero debería serlo y es importante buscar que lo sea. Sí, o sea, eres liberal filosóficamente. Absolutamente. La segunda pregunta, ¿tú crees que en ese caso sería la relación del hombre con los demás seres humanos? Ahí eres moderno. Yo también, creo que también. A mí me cuesta mucho renunciar. Es más, tiendo yo a pensar como la frase de Hegel, que no era muy democrático, él creía en un Estado, una mezcla de república con monarquía, una monarquía constitucional realmente, pero él dice, la historia del mundo es el progreso en la conciencia de la libertad. Es decir, el horizonte de la libertad siempre está más allá. Ahí en ese sentido creo que estamos de acuerdo. Pero el segundo punto, la relación nuestra con la tierra. ¿Tú crees que tú quieres que vale la pena insistir, y en Barranquilla, concretamente en el Atlántico, de seguir agrediendo la naturaleza como lo hemos agredido, el estuario, la ciénaga, las playas y, qué sé yo, la contaminación? Bueno, por supuesto que en abstracto estoy de acuerdo contigo, yo no estoy de acuerdo con eso, pero el problema está en que cuáles son los costos que entonces tenemos que enfrentar y si estamos dispuestos a pagar esos costos. Entonces, por ejemplo, si tú me dices a mí, ok, vivamos sin luz eléctrica, yo digo, mierda, puede ser racional y necesario incluso, pero yo no sé si estoy dispuesto a vivir sin luz eléctrica. Entonces,
Entonces, que se jodan mis nietos y mis bisnietos. Sí, sí, sí. Ya. Por ejemplo, los ecologistas dicen, bueno, uno de los factores que causa el calentamiento global son las vacas, que en su proceso digestivo lo hacen. Yo no estoy dispuesto a dejar de comer carne. Volvamos a la última. La última es un poquito más complicada. A ver si es moderno. O sea, entonces, el tema para mí siempre ha sido un tema de costos. ¿Cuáles son los costos que implica eso? Sí. Y cómo los pagamos, cómo los distribuimos, quién los paga, que los paguen los demás. Por ejemplo, yo quería prohibir en la universidad que la gente llegara en carros privados y que tomen transporte público y dejar el parqueadero solamente para los profesores mayores de 65 años. Yo en ese momento estaba cumpliendo 65 años. Antes lo decía de 60, ahora lo puedo decir de 65. Porque digo, bueno, yo no voy a estar en buseta, pero entonces no me van a prohibir el carro. Pero yo creo que es irracional y es irresponsable socialmente y ecológicamente que el parqueadero esté lleno de niñitos que van en una persona en un carro aparcando ahí todo el día. Es irracional es irracional el uso del espacio público, es irracional del espacio privado, es irracional contra contaminación, de que tú utilices una camioneta de 2.000 kilos para trasladar a un pelado que no pesa 20, como la cola de las camionetas llevando niñitos a los colegios que vemos ahí al lado de la universidad. Tú has estado en París, necesitas automóvil en París. Y bueno, entonces necesitas consenso, necesitas que la gente entienda de que es más racional. En Londres nadie anda en carro. En Viena tampoco, en París tampoco, Berlín tampoco, ni Berlín, yo estaba en Berlín, en Viena. Bueno, en Berlín. Bueno, en cambio que tú has estado en Los Ángeles y en Los Ángeles no eres un ser humano si no tienes carro. Sí, es extremo. Bueno, entonces, ¿cuáles son las elecciones que vas a tomar en cuanto a urbano, etcétera? La otra vez estaba leyendo un artículo sobre la desigualdad en Chile, escrita por un arquitecto. Y lo que él decía era que las ciudades en Chile están construidas de una manera que imponen la desigualdad. ¿Sí? Entonces, que los pobres se tienen que trasladar 1 hora en el transporte público para llegar a los lugares de trabajo, mientras los ricos viven al lado. O los pobres van a trabajar donde los ricos, etcétera, donde los teatros, los cines, las cosas lindas les quedan cercas a los ricos y lejos a los pobres. Ahora se habla de las tres comunas. En Santa Marta yo no podía creer de que no hay accesos públicos a la playa, sino por calles muy destrozadas y muy hechas pedazos, y al lado de unas torres de edificios, de apartamentos costosísimos, y lo que me explicaban era que no pavimentan esa calle para que no puedan entrar los buses de los pobres a la playa. Entonces, no les pueden prohibir el ingreso, entonces no pueden cerrarlo, si no lo hubieran cerrado, pero no lo pavimentan para que no puedan entrar y de que tengan que caminar por el barro y qué sé yo, para llegar a la playa. Eso es igual. Entonces, ¿cómo la cosa la utopía tiene que ver con la desigualdad? Y yo pensaba, qué buen tema para estudiar en Barranquilla. Ya lo creo. La igualdad de oportunidades, como dijo cuando visitó el francés. Pero no es la igualdad de oportunidades, es la igualdad del espacio público.
Ya. Bueno, es un tema nuevo, Horacio, ¿no? Dice, una vez me dijo en la Norte, un visitante sociólogo francés, él dijo, simbólicamente el espacio público se inauguró en la historia de la humanidad, al menos en Europa, ¿no? Cuando rodó la cabeza de Luis XVI. Bueno. Ahí rodó, porque antes no había espacio público, en la Edad Media Europea no había, quizás en Roma un poco, pero no para todo el mundo, era solamente para los ciudadanos. El espacio público es una idea nueva, tiene 2 siglos, nada más. Y acá tenemos, a menudo tengo problemas con eso acá en Barranquilla, porque digo, bueno, ¿esto es público o no es público? O sea, sí. Horacio, el tiempo, nuestro enemigo es el tiempo. Mira, te agradezco a nombre de la institución, pues, de la Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, y también del Archivo Histórico del Atlántico, de la Biblioteca Piloto, de todo lo que es complejo, pues, de la Corporación Cultural Luis Eduardo Nieto Arteta, ¿no? A nombre de todas las personas que trabajamos aquí, Miguel Iriarte, y nuestra directora, en fin, Juan Pablo Mestre y todo, le damos las gracias. Una vez más, yo creo que lo hemos hecho como 10 veces en este no sé 10, pero sí, ya muchas. Espero que me sigan invitando. Y, aunque las vacas sean dañinas para el medio ambiente, de todas maneras tenemos un buen asado con un buen vino de Mendoza. Eso te agradezco. Pronto espero que esperemos que sobrevivamos este maldito virus. Y gracias de nuevo a ti, a la institución. No, es un honor para nosotros, por supuesto, ¿no? Siempre es agradable. Muchas gracias a todos los que vieron. Siempre tenemos una buena sesión de diálogos, de preguntas y de conversación con los asistentes. Lamentablemente hoy no pudimos hacer eso. Espero que en el futuro podamos volver Espero. Yo creo que vamos a ser optimistas, vamos a ser un poco modernos, vamos a ser optimistas. Ok. Muchas gracias. Muy amable. Juan Pablo, ¿tú vas a despedir? ¿O despido? Ahí está Juan Pablo. Juan Pablo Mestre, nuestro... Ok, Juan Pablo, mil gracias. Gracias, Juan Pablo. ¿Será hasta cuándo comenzamos? ¿Antes o después de carnavales? El micrófono. No hay carnavales, Jorge. Estamos programándolo con los cronogramas del 2021, pero ahí vamos haciendo la programación respectiva del próximo año, Jorge. ¿Antes de carnaval virtual o después de carnaval virtual? Bueno, habría que mirar en aras de la virtualidad cómo nos desarrollamos para esa época. Sí. Bueno, te agradecemos. Muchas gracias. Bien, entonces. Jorge, muchísimas gracias. Gracias a todos. Eran nuestros invitados de la mañana de hoy, el politólogo Horacio Godoy y el historiador Jorge Villalón, despidiendo la 16ª ciclo de la Cátedra Atlántico Barranquilla de este periodo 2020-02. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de este semestre en la Cátedra de Historia Institucional del Departamento del Atlántico, que llega a ustedes gracias a la Secretaría de Cultura y Patrimonio de la Gobernación del Departamento del Atlántico. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, quien les desea un feliz resto de día. Muchísimas gracias.